Mi nombre es Isabel. Tengo 68 años, y vivo en Coyoacán, Ciudad de México. He sido viuda durante más de 20 años, y desde entonces, mi vida ha sido una mezcla de silencio y costura, fe y recuerdo. Crié a mi hijo, Mateo, solo, con manos callosas y todo el corazón. Hice vestidos para afuera. Bordé por encargo. Vendí pasteles en la puerta. Todo para darle un futuro. Y lo logré. Pero dime algo. ¿Qué hacemos cuando la mujer que elige tu hijo te mira como si fueras una carga? Como si fueras una molestia dentro de la casa que construiste con el sudor de tu juventud. Tal vez estás aquí, porque has sentido algo similar. Porque ella también ha sido dejada de lado, borrada de las fotos, tratada como si el amor que dio ya no tuviera valor. Entiendo. Y te lo puedo asegurar. No estás solo. Hoy les voy a contar cómo mi nuera trató de borrarme. Y cómo 2 palabras, dichas en el momento adecuado, fueron suficientes para que lo recuperara todo. Porque a veces, mi hija, la mejor respuesta no es un grito. Es una buena suerte dicha con el alma tranquila. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. El dolor no siempre proviene de gritar. A veces, llega sonriente, vestida de cortesía, pero con veneno en los ojos. La primera vez que vi a mi nuera publicar esa foto, algo dentro de mí se rompió en un lugar que ni siquiera yo sabía que todavía existía. Allí estaban, mi hijo, su madre, todos sonriendo como si fuera la familia perfecta. La leyenda decía, la familia que de verdad importa. ¿Y yo? Me borraron con 5 palabras. Respondí con 2. Buena suerte. 1 hora más tarde, mi hijo irrumpió en mi casa pálido como el papel, temblando, preguntando qué había hecho. Pero lo que hice... Tendrás que escuchar eso con calma. Si alguna vez has sentido que te han tomado de una foto que era tuya, si alguna vez te han llamado exagerado solo porque quieres respeto. Así que, quédate conmigo. Esta historia es para nosotros. Y si te toca el corazón, demuéstrame que no estoy solo. Deja tu like. Suscríbete. Porque contar esto aquí me cuesta más de lo que parece. Es recordarlo todo. Es revivir heridas. Pero si hay alguien escuchando, vale la pena. Mateo llegó un domingo soleado, llevando a Eloísa de la mano. Era la primera vez que le presentaba a alguien esa mirada seria, como diciendo, ese es el indicado. Ya tenía el almuerzo casi listo. Chiles rellenos, como le gustaba desde pequeño, y agua de Jamaica muy fría. Puse la mesa con el mantel que bordé yo misma. E incluso saqué las tazas de vidrio azul, que solo usábamos en días especiales. Cuando abrí la puerta, vi de inmediato que Eloísa no era del tipo que finge. Su sonrisa era hermosa, pero no llegaba a sus ojos. Me saludó con un beso en la mejilla, de esos que no tocan la piel, y dijo, «Qué gusto conocerla, señora Isabel». Le devolví la sonrisa. Por supuesto, pero por dentro, ya sentía la distancia. Entró viendo todo como alguien que evalúa, no como alguien que aprecia. Escaneó las paredes con mis viejos retratos, los estantes con mis santos, el sofá gastado que Mateo ayudó a llevar cuando lo compramos, hace casi 20 años. Se sentaron a la mesa. Mateo parecía feliz, emocionado, orgulloso, y tenía tantas ganas de compartir eso. ¿Sabes? Quería sentir que estaba ganando una hija. Hice tus favoritos. Hijo, dije, colocando los platos en la mesa con afecto. Antes de que él respondiera, ella fue la que dijo, vaya, buena comida. Tradicional. Mi familia suele comer platos más ligeros. Habló sonriendo, como si fuera una observación cualquiera, pero vi, en su expresión, que no era un cumplido. Era desdén. ¿Te gustará, Eloísa? Mamá siempre lo hace con mucho amor. Trató de aliviarlo Mateo. Se encogió de hombros. Recogió los cubiertos con exagerada delicadeza, como si sostuviera algo que puede ensuciarse las manos, y probó una pequeña punta de chile como si fuera una medicina. Es diferente, dijo, forzando una sonrisa, pero, interesante. Tragué saliva. No era la primera vez que a alguien no le gustaba mi comida, pero era la primera vez que alguien se proponía mostrarlo. En mi casa, el domingo, frente a mi hijo, el almuerzo permaneció tenso, pero en silencio. Hablaba mucho. Habló de su madre, dueña de 3 salones de belleza en Guadalajara, de sus viajes a Cancún,
de sus cursos en Miami, todo con un tono de alguien que quiere mostrar un currículum, no compartir la vida. En un momento, noté que no miró las fotos en la pared ni una sola vez, fotos de Mateo de niño, con su uniforme escolar, del día que ganó la medalla en la escuela secundaria, de nuestro primer viaje a Puebla. Nada de eso parecía importar. Al final, cuando le ofrecí el postre, dijo que no comía dulces industriales. Era un flan casero, hecho por mí. Ese día fue el primer bocado. No fue una pelea. No estaba gritando. Era ese veneno domesticado que entra y se propaga lentamente. Recuerdo que, después de que se fueron, me senté en el sofá con el plato todavía en la mano. La cuchara dentro. Intacto. Me quedé mirando el vacío de la habitación y pensé, a ella no le gustó nada de lo que me representa. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has recibido a alguien en tu casa, con todo tu corazón, y la persona simplemente te ignoró? Como si fuera solo el fondo del paisaje. Si has experimentado algo como esto, comenta a continuación con un «Lo he vivido» o un «Me tocó». Porque duele, hija mía. Duele más de lo que admitimos. Pero en ese momento, todavía no sabía cuánto me iba a lastimar esa mujer. Solo sabía que había algo en su forma de ser que me ponía alerta. Y no tardé mucho en entender que esa visita no fue solo una presentación. Fue el comienzo de una sustitución. ¿Quieres saber cuándo estuve seguro de eso? Fue un domingo. Un pequeño detalle. Un discurso suelto. Pero cortó como un cuchillo. El segundo domingo fue diferente. Y el tercero, peor aún, sin que me diera cuenta. Los almuerzos que siempre habían sido a mi manera, con olor a cebollas doradas, ollas de barro en el fuego, y la vieja radio tocando boleros, comenzaron a cambiar. Primero fue el menú. Eloísa llegó diciendo que era intolerante a la lactosa, que no comía frituras, que prefería la comida más ligera. La palabra que usó fue esta: luz. Como si lo que siempre he preparado con tanto cariño fuera una carga demasiado pesada para ella. Así que, para complacer, hice arroz blanco con verduras cocidas, jugo natural y un pollo a la parrilla. Ni siquiera había pimienta. Y, sin embargo, empujó el plato como si estuviera haciendo un sacrificio. Mateo ni siquiera se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado mirándola, encantado con cada palabra que salía de la boca de esa mujer. Entonces llegó el momento. Antes, llegaban a las 11 a.m. y se quedaban hasta el final de la tarde, hablando, riendo, tomando café con pan de elote. Ahora, comenzaron a aparecer casi a las 2, y se fueron antes de las 4, diciendo que tenían otros compromisos. Un día, Eloísa comentó que los domingos eran días de spa, no para estar encerrados. Dije eso mirando mi sala de estar. Y todavía se rió, como si fuera solo una broma. Pero sé muy bien cómo diferenciar la risa del desprecio. Las conversaciones también han cambiado. Antes hablaba de los vecinos, del nuevo sacerdote de la iglesia, de las recetas de mi madre. Ahora, solo ella hablaba sobre vinos, gimnasios, viajes, empresas. No entendí ni la mitad. Y cuando intentaba comentar algo, me interrumpía con esa dulce forma que duele más que maldecir. «Oh, Karen, qué gracioso es eso». Y cambió de tema, como si yo fuera un niño diciendo tonterías. Hubo un domingo en que miró alrededor de la casa y dijo: «Me gusta el estilo. Patán. Muy auténtico». Mateo sonrió. Yo también sonreí, pero por dentro mi estómago se revolvió. Porque lo sabía. Eso no fue un cumplido. Era como llamar vintage a un atuendo viejo para no decir que está desgastado. Me quedé con todo. Cada frase, cada gesto. Todas las miradas se cruzaron. Eloísa comenzó a tomar comida lista para comer, traída de restaurantes vegetarianos, diciendo que era más saludable. Dejé mi arroz al horno, mi pastel de atún, mi sopa de flores de calabaza en la mesa, y todo volvió a la olla. Un día, incluso el pan que horneé por la mañana estaba intacto. Cuando se iban, oí a Eloísa susurrar en la puerta: «Cariño, salgamos más. No quiero pasar todos los domingos aquí». Ella no lo sabía, pero la ventana de la cocina estaba abierta. Escuché cada palabra. ¿Conoces esa sensación de ser sacado de tu propia historia? Como si, poco a poco, alguien estuviera borrando su presencia con un borrador invisible. Empecé a sentirme así,
como un viejo retrato que todavía está en la pared, pero que ya nadie nota. Mateo no podía verlo, o fingir no ver, porque el amor de un hijo a veces es ciego, y sordos también. Siguió abrazándome cuando llegó, llamándome hermosa mamita, pero sus ojos ya no me veían de la misma manera. Era como si hubiera cambiado de color. Una tarde, mientras lavaba los platos solo, pensé, ya está tratando de ocupar mi lugar, o ya te lo has quitado y todavía no lo entiendo. Pero lo que vino después, ¿qué le hizo a mi nombre? Fue la primera herida que realmente sangró. ¿Alguna vez has escuchado tu propio nombre usado como una broma? Como si no valiera nada. En la siguiente visita, lo hizo. Y dolió. Dolía más que cualquier comida rechazada. ¿Quieres saber lo que dijo? ¿Y por qué casi se me cae el plato al suelo ese día? Te lo diré, y tal vez nunca lo olvides. En la semana en que anunciaron su compromiso, Mateo vino muy emocionado, diciendo que Eloísa quería que yo ayudara con los preparativos. Estaba feliz, por supuesto. Pensé que tal vez era una oportunidad para acercarme, para demostrar que podía ser parte de su nueva vida. En el fondo, mi corazón quería esto, para ser incluido, para ser visto, pero solo necesité la primera reunión para darme cuenta de que esa invitación era solo una fachada. Nos encontramos en la casa de su madre, una tal señora Marta, una mujer con el pelo perfectamente peinado, y las uñas tan largas que parecían afiladas. Me saludó con una sonrisa helada, llamándome doña Isabel, con un tono que parecía más formalidad que afecto. Eloísa dijo que necesitaban ayuda con los centros de mesa. Algo simple que puedes hacer sentado, dijo, como si hablara con una abuela enferma. Me senté a la mesa, recogí las flores secas y comencé a reunirme. En silencio, mientras tanto, los dos decidían todo por sí mismos. Decoración, flores, música, buffet. Cuando traté de dar una sugerencia sobre los colores de la ceremonia, Marta dijo, «Ah, Karen, ya lo hemos solucionado con el decorador. Pero gracias. ¿De acuerdo?» Me tragué la vergüenza y volví a tocar las flores. Pero cada pétalo se sentía como una humillación. El otro día, me llamaron para acompañar a Eloísa en la prueba del vestido. Me vestí con cuidado. Me puse un perfume ligero, e incluso me puse mi broche de plata que guardo para ocasiones especiales. Llegamos a la tienda, y allí estaba ella, su madre y dos amigos ricos, todos riendo a carcajadas y bebiendo vino espumoso. Me dejaron sentado en un rincón de la habitación, sin decirme una palabra durante casi media hora. Cuando Eloísa finalmente entró con el vestido, sonreí emocionada, porque sí, se veía hermosa, pero antes de que pudiera decir algo, Marta me interrumpió. «Karen, ¿puedes esperar afuera un momento? Esto es entre madres e hijas». No grité, no lloré, me levanté, con los ojos llorosos, y me fui. Me senté en el banco de la acera frente a la tienda, y me quedé allí, observando el movimiento de la calle, sosteniendo la bolsa en mi regazo, como si me aferrara a su propia dignidad. Ese día, regresé a casa más ligero, pero era un pequeño vacío, y lo peor es que Mateo ni siquiera lo sabía. Nunca lo supo. La boda fue en un hermoso salón, todo decorado con flores blancas. Llegué temprano, me senté donde me dijeron, y me quedé allí, en silencio. No ayudé con nada, porque no me lo pidieron. No me llamaron para ningún momento especial. En el momento de las fotos, me paré en el fondo, detrás de todos, sin que nadie me guiara. En una de las fotos, el fotógrafo incluso me pidió que me alejara un poco para no cubrir el vestido de la novia. Cuando recibí la invitación impresa, sentí una opresión en el pecho. Tenía el nombre de Eloísa, el de su madre, el de su padre, y la de Mateo, por supuesto. Pero el mío no estaba allí, ni como madre del novio, ni como familia, nada. Era como si yo fuera solo una espectadora, y no la mujer que crió a ese niño con tanto esfuerzo. Regresé a casa después de la fiesta con los pies doloridos y el corazón hecho pedazos. Me senté en la esquina de la cama. Me quité los zapatos lentamente, y me miré las manos. Las mismas manos que sujetaban a Mateo cuando tenía fiebre, que mecían noches de llanto, que cortaban verduras para 1000 comidas, que remendaban pantalones, que bendecían su camino. Ahora parecían invisibles, y me pregunté, mirando la pared vacía, ¿es así como comienza la muerte en la vida? Cuando todavía respiramos, pero
¿Se ha eliminado? Pero en ese silencio, algo dentro de mí se movió. Todavía no sabía qué era. Pero lo iba a descubrir pronto. Porque la próxima vez que se metió con mi nombre, no fue barato. ¿Quieres saber qué pasó el día que firmé lo que no debí? Bueno, entonces agárrate fuerte. Porque ahí es cuando las cosas realmente comienzan a cambiar. Después de la boda, se mudaron a un nuevo apartamento en el centro. Un lugar moderno, con grandes ventanales, muebles blancos y alfombras que parecían nunca haber sido pisadas. Mateo llegó aquí un día a casa, con un maletín en la mano y una sonrisa avergonzada. Dijo que necesitaban un pequeño empujón para entrar a la propiedad. Mamita, solo este avance. Luego lo resolveremos. No lo pensé 2 veces. Tomé mis ahorros, los guardados en un sobre dentro de la caja de costura, y se los di. Porque cuando amamos, no contamos, solo entrega. La primera vez que fui a visitar su nuevo hogar, llevé un pan de crema aún caliente y un frasco con mole poblano. La receta de mi madre. Entré sosteniendo todo con ambas manos, feliz de ver por dónde iba a empezar mi hijo de nuevo. Pero bastaba con pasar la puerta para sentir que no pertenecía allí. Eloísa estaba sentada en un sillón blanco, con un vaso de agua con limón y menta. Me miró de pies a cabeza y dijo: «Oh, Isabel, tenga cuidado con los muebles. Esta alfombra vino de España». Me quedé quieto por un momento, sin saber qué responder. Mateo apareció. Me dio un beso rápido y tomó los frascos de mi mano. Eloísa continuó: «Aquí estamos tratando de mantener todo lo demás limpio, ¿sabes? Y solo con alimentos orgánicos, sin freír, sin azúcar, nada industrializado. Mi lunar, hecho con amor e historia, quedó en la encimera. Ni siquiera abrió la tapa. En la cena, la comida estaba cruda. Literalmente, rollos de pepino con tofu y hojas que parecían sacadas directamente de la tierra. Comí en silencio, sin quejarme, aunque mi estómago pedía un arroz caliente. Mientras comían, Eloísa habló de un nuevo proyecto que estaba montando con su madre. Una tienda de productos veganos, cosmética sostenible, estas cosas modernas. Cuando traté de comentar sobre una vecina que vendía jabones hechos a mano, dijo: ¡Qué lindo! Pero nuestra audiencia es diferente. Más premium. ¿Sabes? Cuando llegó el momento de irme, agarré mi bolso y me despedí con una sonrisa educada. Pero, por dentro ya lo sabía. Mi dinero me había ayudado a comprar ese sofá que no podía tocar, esa cocina que no aceptaba mi condimento, y esa habitación donde mi presencia solo era tolerada. De camino a casa, caminé lentamente. La noche era fría, y el silencio era pesado. Entré, me quité los zapatos, me senté en la cocina con un paño de cocina en las manos, y me quedé allí, escuchando el sonido del reloj, recordando los tiempos en que Mateo corría con los calcetines perforados, pidiendo más sopa. Es curioso cómo el tiempo lo cambia todo. Un día somos el mundo entero de alguien. Al siguiente, es solo una visita lo que te molesta. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal, porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte. Pero aún no he llorado. Ni ese día. Ni los siguientes. Porque llorando, hija mía, guardé el llanto para cuando estaba solo. Y todavía iba a llegar. Porque el día que me pidió que firmara esos papeles, no tenía idea de la trampa que me esperaba. ¿Alguna vez has firmado algo confiando demasiado en alguien? Porque prepara el corazón. Porque casi lo pierdo todo. Fue en una mañana de cielo despejado. Una de esas que parecen no prometer tristeza. Estaba regando mis plantas cuando Mateo apareció con una pasta en las manos. Sonrió, pero había algo tenso en sus ojos. Me dio un beso en la frente y dijo que necesitaba hablar conmigo. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Abrió la carpeta lentamente. Sacó algunos papeles y comenzó a explicar de una manera que conozco bien. Esa manera de alguien que ensayó el discurso. Habló de seguridad jurídica, de impuestos, de lo bueno que sería dejar las cosas organizadas para evitar problemas en el futuro. Mamita, es solo para hacerlo más fácil. Eloísa habló con algunos de sus amigos, y le dijeron que era mejor que pusiéramos todo a mi nombre ahora. Así que no te preocupes por nada, todo está resuelto. Habló con cariño, pero con una extraña urgencia, como si quisiera que dijera que sí antes de pensar. ¿Quieres que pase las casas a tu nombre?, pregunté, en voz baja.
Solo en papel. Mamita. Todo sigue igual. Es solo una forma de proteger los activos de la familia. Y luego usó la palabra que me desarmó. Familia. Tomé el bolígrafo con manos temblorosas. Miré los documentos. Pero no entendí mucho. Siempre he sido bueno con las líneas. No con la letra pequeña. Y su mirada. Esa mirada juvenil que ha confiado en mí desde que nació. Pesaba más que cualquier duda. Claro. Orina. Todo esto es correcto. Fichado. Una vez. 2. 3. Me abrazó con fuerza. Dijo que yo era la mejor madre del mundo. Y se fue con el maletín bajo el brazo. En los días siguientes, todo siguió igual. O casi. Comencé a notar que las llamadas disminuyeron. Las visitas se han vuelto más frías. Cuando llamé, fue Eloísa quien respondió. Y siempre decía, «Está ocupado. ¿Quieres que escriba el mensaje?», como si fuera un extraño tratando de hablar con un empleado. Una tarde, decidí sorprenderla. Preparé un poco de pan dulce. Lo envolví en una tela bordada por mí, y fui a su apartamento. Toqué el timbre. Esperé. Nada. Jugué de nuevo. Eloísa abrió la puerta con el rostro medio sorprendido. Medio molesto. ¿Viniste sin previo aviso? Es solo que hoy tenemos compromisos. Traje pan. Solo quería dejarlo aquí. Recogió el paquete como si recogiera un peso. Sonrió con fuerza y dijo, «Mateo está durmiendo. Trabajaba hasta tarde. Me quedé allí en la puerta, sin saber si entrar o regresar. Ella no me invitó. Simplemente dijo, «Oh, por cierto, tuvimos que cambiar la cerradura. Es por seguridad. Ya sabes, seguridad». Esa palabra golpeó profundamente. Porque ahora, mi llave ya no encaja. Bajé las escaleras lentamente. Y cada paso parecía ser una confirmación. Ya no formaba parte de ese hogar. Había ayudado a comprar, amueblar, decorar con pequeñas cosas propias. Y ahora era una visita incómoda. Regresé a casa. Me senté en el sofá y miré las paredes. Los mismos en los que los pies de Mateo solían huir. Donde colgué la foto de nuestra primera comunión. Donde se arrodilló, a la edad de 16 años, para pedir perdón por mentir sobre una calificación baja. Ahora. Yo era solo la mujer que firmaba. Pero allí, sola, con un vaso de agua en la mano, y el alma hecha pedazos. Algo comenzó a aclararse, no todo a la vez, pero lentamente, como alguien que se despierta de un mal sueño. Empecé a entender. Y cuando lo entendí, ya era demasiado tarde. ¿O no? Porque a veces, cuando pensamos que lo hemos perdido todo, ahí es donde comienza el cambio. ¿Sabes cuál fue el siguiente golpe? Fue entonces cuando entró aquí. Y dije una frase que todavía resuena en mi cabeza hoy. Nunca lo olvidé. Y tú tampoco. Hay noches en que la casa está tan silenciosa, que incluso el ruido de la aguja entrando en la tela me asusta. Me siento en el borde de la cama. Agarro mis paños de cocina y empiezo a bordar. Pequeñas flores. Iniciales. Arabescos. Lo que se te ocurra. A veces pienso que me monto para no colapsar. Otras veces, siento que cada puntada que doy es un intento de volver a unir las partes de mí, que se han desgarrado. En estos días, bordando una toalla vieja, me vino un recuerdo tan vívido que olí el momento. Era Mateo pequeño. Debía tener unos 6 años. Se había caído en su bicicleta frente a su casa, con la rodilla raspada y la sangre fluyendo. Corrí. Lo tomé en mis brazos, y lo llevé adentro. Lo lavé con suero. Apliqué ungüento. Lo vendé con una gasa. Lloró suavemente y se acostó conmigo en la cama. Se quedó allí, abrazándome, hasta que se durmió. Le acaricié el cabello, y le dije en voz baja, mi campeón fuerte. Daría cualquier cosa por volver solo un día a esa hora. Cuando me necesitaba, cuando su mundo aún era lo suficientemente pequeño como para caber en mis brazos. Y ahora soy la suegra demasiado tradicional. Así me llamó Eloísa un día. En una cena. Isabel es dulce, pero tan tradicional. Parece que se ha detenido en el tiempo. Dijo esto frente a sus amigos, riendo, como si fuera un cumplido, pero conozco los tonos de las palabras, y ese era el tono de superioridad. Me quedé allí, tenedor en mano, mirando el plato como si buscara un lugar para esconderme. Al día siguiente, revisando mi almacén, encontré una foto. Mateo y yo, en un cumpleaños. Él, sosteniendo un juguete. Yo con un delantal manchado de pastel. Tenía una cara cansada,
pero sonreía como si no necesitara nada más. Allí, en ese retrato, todavía éramos uno. Estos recuerdos, hija mía, son como una línea de cometa. A veces nos salvan de caernos, otras veces cortan la piel sin previo aviso. Tú eres el que me escucha. Quédate conmigo hasta el final, porque por mucho que todo esto duela, el momento más fuerte aún llegará, y cuando llegue, entenderás por qué he esperado tanto, por qué me he callado tanto, y qué pasó el día que dije buena suerte. Esa noche, después de encontrar esta foto, me senté en el sofá con ella en mis manos, y pensé en todas las novias a las que he ayudado a vestir. Hubo uno que llegó aquí llorando, porque el dobladillo del vestido salió mal de la tienda. Lo cosí en silencio, al amanecer, y lo entregué al día siguiente. Y ahora, mi propia nuera me dice que no traiga comida, que no visite sin previo aviso, que no dé una opinión. Y obedecí, porque cuando amamos a un niño, tragamos con fuerza incluso la saliva del orgullo. Pero el sabor amargo se estaba volviendo demasiado fuerte, y fue entonces cuando llegó la caída, porque días después, ella apareció en mi puerta, solo, con los brazos cruzados y un sobre en la mano. Dijo que necesitaba hablar, y lo que me dijo ese día, fue entonces cuando entendí, de una vez por todas, que no era solo desprecio, era un plan muy bien elaborado. ¿Quieres saber qué vino a pedir? Así que espera, porque la próxima vez que abran esa puerta, no es solo ella quien entrará, también es la verdad. Llegó un martes. Al final de la tarde, no advirtió, llamó a la puerta con firmeza y sostuvo un gran sobre bajo el brazo. Cuando lo abrió, me miró con la misma sonrisa educada que siempre usaba para decirme cosas que me dolían. Tenemos que hablar, Isabel, dijo, como si anunciara algo inevitable. Se sentó en mi cocina, miró a su alrededor con impaciencia y comenzó a hablar sobre una nueva inversión, un negocio que ella y su madre estaban abriendo. Dijeron que era una tienda de productos sostenibles y que sería bueno involucrar a la familia. Mateo no entiende mucho de esta parte burocrática, y como ahora todo está a su nombre, pensé que sería natural incluir algunos documentos a su nombre también. Cosa simple. Sacó del sobre un montón de papeles con letras pequeñas y me empujó un bolígrafo. Mi estómago se revolvió, no por el contenido, que ni siquiera pude leer, sino por la forma, por el tono, por la certeza que tenía de que firmaría allí, sin pestañear, como lo hice la última vez. Eloísa, dije en voz baja, ¿por qué no lo firmas tú mismo? Ella sonrió, porque eres el mayor. Esto le da confianza al banco. Eso me cortó. Me llamó viejo con un cumplido disfrazado. Me llamó útil, siempre y cuando sirviera a sus planes. No firmé. Dije que lo pensaría. A ella no le gustó. Se fue diciendo que iba a hablar con Mateo. Esa noche, no pude dormir. Caminé por la casa como un alma perdida, recordando todo lo que viví allí. La habitación con olor a eucalipto que siempre he limpiado yo mismo. Las paredes con fotos ya están un poco amarillas. El bordado en la cocina. Todo parecía mirarme como si dijera, «¿Te vas?». 2 días después, fui a su apartamento para tratar de hablar con Mateo, pero no lo estaba. Y Eloísa, tal vez pensando que ya me había ido, estaba en altavoz con su madre. Me quedé en la puerta, escuchando sin querer, o tal vez, si quieren, tan pronto como quede embarazada, tendrá que irse para siempre, dijo Eloísa, riendo. Digamos que el estrés es demasiado. Embarazo arriesgado. Ese tipo de cosas. Al otro lado de la línea, escuché la voz de Marta. Genial. Convertimos la habitación de la anciana en un armario. Y se rieron. Ambos. Como alguien que planea cambiar el sofá de la sala de estar. Me quedé allí, sintiendo el suelo abierto bajo mis pies. Me sentí como una carga. Algo que quitar. Y lo peor es que todo eso ya estaba firmado. Sellado. Entregado. La casa donde nací. Las casitas que compré con el sudor de mi costura, ahora pertenecían a su nombre y, en consecuencia, a ellos. Regresé a casa sin decir una palabra. Me encerré en la habitación. Abrí el cajón donde guardo mi vela de Nuestra Señora de Guadalupe. Lo encendí lentamente. Me arrodillé en el suelo y susurré con mi alma. Muéstrame el camino. Porque si grito, voy a perder a mi hijo. Pero si me callo, me quitarán todo. Y en ese momento, allí, en la oscuridad, con la vela temblando ante mis ojos, entendí algo. Cuando quieren borrarte, no te borran de una vez,
Se borran gradualmente. Primer respeto, luego el espacio, y finalmente, el nombre. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que están esperando el momento adecuado para borrarte de tu vida? ¿Como si fueras solo un obstáculo entre ellos y lo que realmente quieren? Si has pasado por algo como esto, comenta a continuación con un te entiendo, o un sé cómo es, porque tiene dolores que solo quienes lo han vivido pueden reconocer en el silencio de los demás. Pero déjame decirte algo, pensaron que lo iba a aceptar en silencio, que iba a dejar la escena como extra, pero olvidaron con quién estaban tratando. ¿Quieres saber qué hice después de esa vela? Así que escucha bien, porque la respuesta que di fue en el silencio más absoluto, y lo cambió todo. Después de esa noche con la vela encendida, y mi corazón en llamas, estuve en silencio durante días. No hablé con nadie, ni siquiera comenté lo que escuché con el vecino, pero por dentro, algo había cambiado. Ya no me sentía solo herida, me sentía despierta. Era un viernes, una mañana fresca, un cielo nublado. Cogí mi bolso de cuero, el viejo que guardo para los momentos serios. Me puse la blusa de lino y me fui sin decírselo a nadie. Tomé el metro hasta el barrio Roma. Bajé lentamente, sintiendo que el viento me golpeaba la cara. Fui directamente a la pequeña oficina de don Arturo. Un caballero con cabello blanco, manos firmes y ojos que aún ven más allá de la letra pequeña. Me atendió sin prisas. Como siempre. Isabel. Hace tanto tiempo. ¿Qué pasó? ¿Comadre? Me senté en la silla frente a él y, por un momento, casi me derrumbo. Pero respiré hondo, y conté. Le conté todo. Sin exageración. Sin florituras. Solo la verdad. Hablé de la casa. De las firmas. De la mirada de Eloísa. De las palabras que escuché en secreto. Y las lágrimas que nunca dejé caer frente a nadie. Don Arturo escuchaba en silencio. Luego se llevó los documentos que había traído conmigo. Copias de lo que había firmado. Que guardé sin siquiera saber por qué. Lo leyó con atención. Se ajustó las gafas y dijo: Isabel, esto tiene errores. Hay una falta de firmeza. Hay una falta de reconocimiento. ¿Puedo ayudarte? Eso me dio escalofríos. ¿Quieres decir, no está todo perdido? Me miró con ternura. No te preocupes, Bacenilla. Tienes más fuerza de la que crees. Y ahora, también tienes la ley de tu lado. Salí de la oficina con las piernas temblorosas, pero con el alma más firme. Era como si alguien hubiera encendido una luz donde solo podía ver oscuridad. En el camino de regreso, decidí pasar por la casa de Mateo. No te lo advertí. Quería verlo con mis propios ojos. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Escuché risas adentro. Caminé hacia la ventana de la sala, y vi a Eloísa sentada en el sofá, con su teléfono celular en la mano. Ella se rió, mostrándole algo a un amigo. En la pantalla, vi la publicación. Una foto de ella con Mateo, y su madre, la señora Marta, en una playa. Los tres se abrazaron, bronceados, sonriendo. El pie de foto decía: la familia que realmente importa. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro no temblaba. Tomé mi celular con manos firmes. Entré en el correo, y sin decir una palabra, comentó: buena suerte. 2 palabras. ¿Es eso? Cerré mi teléfono celular. Lo puse en mi bolso y le di la espalda. No llamé a la puerta. Ella no quería ser recibida. No fui allí para pedir nada. Fui allí para dejar en claro que estaba viendo, y que quien vea, puede actuar. Es curioso cómo cambiamos. Antes, pensaba que la justicia era cosa de la corte. Ahora lo sé. A veces, la justicia comienza con un silencio bien colocado. Y ese día, allí en medio de la acera, con el sonido de la ciudad pasando a mi alrededor, me di cuenta. Mi guerra no estaría hecha de gritos. Estaría hecho de escalones, pasos firmes. ¿Quieres saber qué pasó después de mi comentario? Bueno, agárrate fuerte, porque fue ese mismo día que Mateo llamó a mi puerta con los ojos en estado de shock, y todo comenzó a girar. Mateo apareció en mi puerta unas horas después de que comenté esa foto. Su rostro pálido, sus ojos hundidos, su teléfono celular temblando en su mano. Entró sin preguntar, como lo hacía cuando era niño, pero esta vez, con un silencio diferente. Se sentó a la mesa y me miró fijamente como si finalmente viera. Mamá, ¿qué hiciste? El abogado me llamó. Dijo que está reevaluando los documentos. No respondí de inmediato. Acabo de servir un café. Sin azúcar.
como le gustaba cuando era adolescente. Aceptó sin decir nada. ¿Por qué estás haciendo esto ahora? Porque ahora me he despertado. Se quedó sin palabras. Y yo también. No hubo pelea allí. Había verdad. Al día siguiente, regresé a la oficina de don Arturo, quien me saludó con una sonrisa discreta y un nuevo nombre. Laura Ortiz, joven, cabello recogido, anteojos grandes, voz firme, abogado especializado en sucesiones. Cuando miró mi papeleo, frunció el ceño. Doña Isabel, este aquí tiene más agujeros que el queso oaxaqueño. Tomó resaltadores, bolígrafos, tomó notas en cada margen de los contratos. Mostraba cláusulas mal redactadas, firmas sin autenticación, fechas incompatibles. Era como si estuviera viendo un mapa de una trampa. Solo que ahora, con la luz encendida. Confiaste demasiado. Pero todavía hay tiempo. Lucharemos. Pelear. La última vez que escuché esa palabra fue cuando Mateo se enfermó a la edad de 10 años, y pasé noches sin dormir, rezando para que no empeorara. Ahora, era otra batalla. Pero el amor era el mismo. Laura me guió con calma. Dijo que, hasta que todo estuviera formalizado, necesitaba observar. Recopile pruebas. Anota los detalles. Documento. Y así lo hice. Volví a coser. Pero ahora, entre filas y botones, también había una pequeña grabadora. Laura me enseñó a usarlo. Todo lo que tenía que hacer era presionar el botón antes de salir de casa y dejarlo allí, cosiendo conmigo, escuchando todo. Eloísa todavía venía a visitarme a veces. Generalmente cuando Mateo no estaba allí, se sentó, cruzó las piernas y habló como si estuviera inspeccionando. Una vez comentó: «Bien, creo que deberías donar algunas cosas. ¿Ah? ¿Sabes? Esta casa tiene una energía muy alta». Parar. Presioné el botón de la grabadora escondido en la parte inferior de la línea de la canasta. «¿Quieto o tuyo?», pregunté. Ella se rió. «Anciana». En otra ocasión, habló sobre la tienda de alimentos orgánicos, y comentó que estaba pensando en usar una de las casas que compré, la de Iztapalapa, como punto comercial. Está a nombre de Mateo, ¿verdad? Podemos hacer lo que queramos. Grabé cada palabra. También comencé a registrar transacciones bancarias. Mis estados de cuenta mostraban retiros realizados de la cuenta conjunta que había mantenido con Mateo durante años. Antes, para emergencias. Ahora, ella lo usó sin mi conocimiento. Laura guió todo. Cada nota, cada escaneo. Estaba armando mi pequeño arsenal con calma, como quien borda pacientemente un pañuelo, sabiendo que se usará en una despedida. Y en medio de todo, estaba cambiando. El dolor seguía ahí, por supuesto, pero por primera vez en meses, sentí que estaba haciendo algo por mí mismo. No fue venganza. Era respeto. Era lo que me debía a mí misma. A la niña de 14 años que comenzó a coser para sobrevivir. A la madre que se quedaba despierta hasta altas horas de la noche para pagar la escuela. A la mujer a la que llamaban parada. Vieja. Demasiado tradicional. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Y todavía tengo mucho que compartir con ustedes. Porque cada mujer que se ha tragado la humillación en silencio, merece ver cómo puede volver la dignidad. Y lo hizo. Pero no creas que fue fácil. ¿Quieres saber qué hice con las grabaciones? ¿Y cuál fue su reacción cuando dije que tenía pruebas? Así que agárrate fuerte. Porque la siguiente visita no se hizo con palabras. Se hizo con documentos. Y no estaban preparados. Las grabaciones comenzaron como un gesto de protección, pero pronto se convirtieron en algo más grande. Cada vez que Eloísa venía aquí a casa y hablaba más de lo que debería, yo fingía entretenerme con los bordados, pero por dentro, mi corazón se aceleraba. La grabadora, escondida entre agujas y bolas, lo capturó todo. Con el tiempo, se sintió tan segura, tan dueña de todo, que habló sin filtro. Fue en una tarde bochornosa que capturé la primera perla. Estaba en el altavoz con un amigo, riendo, cuando dijo: «Mateo ya ha transferido todo. Ahora es el momento de esperar al bebé y sacar a la anciana del juego. Va a ser fácil. Ya está un poco olvidada. ¿Verdad?» Eso me atravesó como un cuchillo, pero no reaccioné. Seguí cosiendo un dobladillo como si fuera un día más. Porque allí, en el silencio de mi línea, ya estaba cosiendo el principio del fin de ellos. En otra ocasión,
Escuché a Marta, su madre, hablando con un arquitecto. Aquí vamos a abrir la pared de la cocina. Puedes hacer un espacio gourmet maravilloso, sin ese olor a comida vieja que lo impregna todo. Comida vieja. Las mismas recetas que sostuvieron mi hogar durante años. Las mismas ollas de las que mi hijo lamía el fondo cuando era pequeño. Ahora estaban incómodos. Ahora apestaban. Estaba grabando. Nombrar los archivos. Retrocediendo. Laura me enseñó todo. Ella y don Arturo armaron un expediente. Lo llamaron evidencia de coerción, fraude y abuso emocional. Pero para mí, fue más que papel. Era el eco de la verdad. Con cada frase capturada, recordaba a Isabel que pasaba noches sin dormir, cosiendo vestidos de novia para las chicas del barrio, cobrando menos de lo que valía solo para no ver a nadie casarse con ropa prestada. Recordé las veces que dejé de comprar carne para poder pagar el refuerzo escolar de Mateo, de las medicinas que mezclé con hierbas porque no podía pagar un médico, y ahora, estas mujeres, diseñando mi borrado con vino en la mano y risas en los ojos. Y es en estos momentos que entendemos. Cuando el alma se cansa de gritar por justicia, aprende a susurrar venganza. Armé cada grabación con el cuidado de alguien que prepara un altar. Laura organizó todo. Don Arturo revisó las fechas, los horarios, los discursos. Con cada archivo, mi caso se fortaleció. Y más que eso, mi fuerza regresó. Hubo un día en que, cuando terminó de escuchar una de las grabaciones más duras, Laura se quitó las gafas. Me miró y dijo: Doña Isabel, tienes un caso sólido. No solo legalmente, sino moralmente. Lo que te hicieron es imperdonable. No lloré. Solo sonreí. Pequeño, como si ya lo supiera. Si has llegado hasta aquí conmigo, agárrate fuerte, porque el momento más memorable está por llegar. Y cuando venga, quiero que estés aquí, porque hay victorias que solo tienen sentido cuando se comparten con aquellos que también han sentido que su alma está siendo arrancada por el lía. Desprecio de aquellos a quienes deberían cuidar, pero no se trataba solo de ganar, era para hacerles entender. Y ese momento se acercaba. ¿Quieres saber qué pasó cuando estas pruebas llegaron a manos de Mateo? Bueno, entonces prepárate, porque el hijo que me volvió la cara, tendrás que mirarme a los ojos, y mira lo que casi destruye. El escándalo llegó como un trueno en un día despejado. Estaba en el mercado, comprando unos tomates maduros para hacer sopa, cuando la señora Mercedes, la que vendía flores en la esquina, me llamó con los ojos muy abiertos. Isabel, ¿lo viste aquí? Me mostró su teléfono celular, y ahí estaba la maldita foto. Eloísa, Mateo y su madre en la playa, copas de cóctel en mano, ese filtro dorado de falsa felicidad, y la leyenda, como un cuchillo en el medio del pecho: la familia que realmente importa. Ya lo había visto, por supuesto, pero ahora, estaba en todas partes, compartido en grupos de WhatsApp, en perfiles de conocidos, incluso en la página de un antiguo vecino de la época en que Mateo aún vestía uniforme escolar. La diferencia es que, esta vez, la gente estaba mirando. ¿Realmente? Comentar. Interrogatorio. ¿Y su madre? ¿Cómo puedes borrar a la mujer que te creó? Esto es un mal disfrazado de modernidad. Lo que comenzó como otro intento de barrerme de la imagen, se convirtió en un estallido. Me escribieron personas que no me habían hablado durante años. El profesor de catequesis de la parroquia envió un mensaje. Incluso la nieta de doña Carmen, a la que ni siquiera recordaba haberme seguido en las redes, me comentó: Adelante, Isabel, ustedes son la verdadera familia. Leí todo con el corazón apesadumbrado. Porque duele, pero también sanación. En medio de todo esto, me senté en mi sofá con un álbum en mi regazo. Abrí la primera página. Estaba la foto de Mateo en el bautizo, con el vestido blanco y la vela encendida. Luego, el 50º aniversario, con pastel de maíz y cobertura de guayaba. En cada página, prueba de que estuve allí. Siempre. A veces, un recuerdo es solo un viejo retrato. Pero hay días que regresa con el olfato, con el sonido, con el sabor, viene en una sola pieza, y volvemos a vivirlo todo de nuevo. ¿Alguna vez has tenido un recuerdo como este? Del tipo que golpea sin previo aviso, y nos hace cerrar los ojos por un segundo para resistir el impacto. Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Cuál es el recuerdo más fuerte que llevas contigo? Leeré cada uno.
con el mismo cuidado con el que guardo el mío. Pero allí, en esa semana en que la foto se volvió viral, algo cambió. Don Arturo me llamó al final de la tarde, emocionado como no había escuchado en mucho tiempo. «Allen, esto nos da fuerza. Este desprecio público. Este escándalo. Es la pieza que falta. Ya tenemos las grabaciones, los documentos, las declaraciones. Ahora tenemos la mirada de la gente». Fue entonces cuando Laura presentó la solicitud formal. Reversión total de activos. Por fraude, coacción y abuso emocional. Las cuentas bancarias vinculadas a mí fueron congeladas por decisión judicial. Eloísa trató de mover el dinero de la cuenta de la casita de Iztapalapa, pero no pudo. Mateo intentó transferir el monto de la cuenta conjunta. Bloqueada. No entendieron de inmediato, pero lo hicieron. La fuerza de una mujer que ha sido silenciada durante demasiado tiempo. Y yo me quedé callado, pero ahora con un silencio que resonaba, porque el mundo lo vio. Y ver es el primer paso para reparar. ¿Quieres saber cómo reaccionaron cuando se enteraron de que ya no tenían acceso a nada? Bueno, entonces prepárate, porque el pánico apenas estaba comenzando. Mateo llamó a mi puerta con tanta fuerza que pensé que me iba a caer. Sus ojos estaban rojos, su rostro tenso, sudoroso. Detrás de él estaba Eloísa, con el cabello recogido en un moño apresurado, y su teléfono celular en la mano. Ni siquiera me miró. Simplemente entró, como si todavía viviera allí. «Mamá, ¿qué hiciste?», dijo, con voz temblorosa. «El banco me llamó. La cuenta está bloqueada». «¿Qué pasa?», respiré hondo. Había pasado toda la noche ensayando ese momento. Ya no sentía ira, solo una profunda claridad, que el dolor me daba. «Siéntate, Mateo», dije. «Ahora es mi turno de hablar». Eloísa resopló, cruzando los brazos. «Si este es otro drama emocional». «Silencio, por favor», dije, sin levantar el tono. «Hoy soy yo quien mostrará la verdad». Tomé la carpeta azul, que Laura me ayudó a organizar. Dentro había copias de los documentos mal firmados, los extractos de los retiros no autorizados, las transcripciones de las grabaciones, y una memoria USB con los audios originales. Lo puse sobre la mesa y miré a mi hijo. «Mateo, me pediste confianza. Y lo hice. Ahora quiero que me escuches». Trató de decir algo, pero abrí la computadora portátil que Laura me había prestado. Puse el primer audio a reproducir. Era la voz de Eloísa. «Clara, tan pronto como quede embarazada, tendrá que irse para siempre. Digamos que es por el estrés. Embarazo arriesgado. ¿Entiendes? La anciana ya no puede vivir aquí». Mateo se puso pálido. Eloísa intentó colgar, avanzando sobre la computadora. «Esto es ilegal. Grabar sin autorización. Es inmoral planear borrar a alguien de tu propia vida». «Eloísa», pongo el segundo audio. Su madre, Marta, discutiendo con el arquitecto. «Vamos a romper toda esta cocina. Espacio gourmet. No más de ese olor a comida vieja». Mateo sostuvo el respaldo de su silla como si fuera a desmayarse. «Mamá, ¿hay más? Hijo. Tiene todo aquí. Incluso tú autorizando transferencias sin consultarme. ¿Crees que el amor de una madre puede manejar cualquier cosa? Sostener. Pero no lo olvides. Y un día». Respuesta. Eloísa perdió el control. Gritó. «Por supuesto que lo planeé. ¿Y quieres saber por qué? Porque tu madre es pegajosa, invasiva, sofocante. Ella cree que todavía tienes 5 años. Y no iba a pasar mi vida pidiéndole permiso a una anciana que se involucra en todo». Silencio. El tipo de silencio que corta el aire. Mateo no habló. Solo me miró. Y allí, en esa mirada, vi una grieta. Como si, por primera vez, realmente me estuviera viendo. No como la sombra que se interpone en el camino, sino como la mujer que sostuvo todo mientras él soñaba. Se sentó. Bajó los ojos. «Perdóname, mami». Pero antes de que pudiera responder, Eloísa agarró su bolso y cerró la puerta. Mateo se quedó. Por primera vez, se quedó. ¿Quieres saber qué me dijo cuando el silencio finalmente se convirtió en una palabra? Bueno, espera, porque su herida apenas comenzaba a arder. Al día siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Bebí mi café en silencio.
mirando por la ventana como si cada rayo de sol me dijera que había llegado el momento. No fue alegría lo que sentí, ni alivio, era dignidad. Un viejo peso finalmente comenzó a levantarse de mi pecho. A las 10 de la mañana, escuché el estacionamiento de don Arturo frente a la propiedad, que alguna vez fue mi refugio, y luego se convirtió en un campo de humillación. Junto a él estaba la joven Laura, y un alguacil. Un policía uniformado acompañaba a los dos. Una postura seria, pero una mirada humana. Mientras cruzábamos el jardín, noté los detalles. Los jarrones que Eloísa cambió. La puerta que había pintado de blanco. Como si pudiera borrar todo recuerdo allí. Toqué ligeramente una pared con los dedos, sintiendo la textura áspera del yeso que había hecho yo mismo hace tantos años. Era como interpretar una versión antigua de mí. Eloísa abrió la puerta con los ojos bien abiertos. Su celular en la mano. Cuando vio a don Arturo, se puso pálido. «¿Qué es eso?», preguntó, tratando de mantener su pose. El alguacil leyó el documento con firmeza. «Por determinación del juez del Tribunal de Sucesiones y Familia del Distrito Federal, se anulan los traslados anteriores. La propiedad vuelve, con efecto inmediato, a la posesión de la S.A. Anomía. Isabel Gutiérrez. Tiene 24 horas para desalojar la propiedad». Eloísa se rió, pero era una risa nerviosa y quebradiza, como una taza rota a punto de estallar. «Esto es absurdo. Esta mujer está loca. Soy la esposa legal de su hijo. Tengo derechos». Don Arturo solo señaló el segundo documento. «Todo está aquí. Hemos demostrado coerción, malicia, mala fe, abuso. La dama perdió todo derecho a permanecer en esta propiedad». Dejó caer su teléfono celular en el sofá y avanzó hacia mí. «¿Estás feliz ahora, anciana? ¿Me vas a poner en la calle? ¿Después de todo lo que he hecho por esta familia?». La miré directamente a los ojos. Vi desesperación, vi orgullo herido, pero no vi ningún arrepentimiento. «Solo voy a volver al lugar del que intentaste borrarme». En ese momento, un automóvil importado estacionó enfrente. Marta bajó con gafas de sol y una bolsa de cuero colgando de su brazo. Caminó como alguien que cree pisar una alfombra roja. «¿Alguien aquí sabe con quién estás tratando?», gritó. «Soy Marta Villaseñor. Mi abogada va a acabar con todos ustedes». El policía se acercó. «Tranquilo, firme. Lo hacemos». «Sí, eres cómplice. Ella se menciona en las grabaciones. Y si continúa con esta actitud, se irá de aquí no solo como visitante, pero como se investigó». Ella se congeló. Eloísa tembló. Trató de buscar el apoyo de Mateo, quien, por casualidad, llegó poco después, pero él no la miró. Simplemente bajó los ojos. «Lo siento, mamá. Estaba ciego». No respondí. Simplemente entré y cerré la puerta detrás de mí. ¿Quieres saber qué les quedó cuando se cerró la puerta? Bueno, prepárate, porque el silencio de la derrota suele hacer más ruido que 1000 gritos. No tomó mucho tiempo. 2 días después de la notificación, Eloísa comenzó su campaña. Publicó una foto antigua de nosotros, de la época en que fingió sonreír a mi lado, y escribió una leyenda dramática. «La traición es cuando aquellos que deberían protegerte dan la espalda. Pero me mantengo firme. Por mi hijo». La leyenda iba acompañada de un video llorando, diciendo que la eché con un bebé en mi vientre, y que el mundo estaba lleno de suegras controladoras. Mentira tras mentira. Pero la verdad tiene piernas más cortas. Pero paso más firme. Los comentarios llegaron rápidamente. Personas que vieron los videos, que escucharon los audios, que leyeron los documentos. Gente del barrio, gente de fuera. Personas que ya se habían cruzado con ella o su madre en algún momento. «Te han desenmascarado. ¿Y la suegra que te ayudó en el matrimonio? Recuerdo que hablaste mal de Isabel en la tienda de telas. La justicia lleva tiempo, pero llega». Y luego comenzaron a filtrarse fotos antiguas, conversaciones, huellas, audios, que ni siquiera sabía que existían. Las personas que habían estado en silencio por miedo o conveniencia, comenzaron a hablar. Un ex compañero de trabajo de Marta dijo que siempre se jactaba de sacar a su suegra del camino para organizar la casa de la manera correcta. Eloísa guardó silencio. Eliminó las redes durante 2 días. Regresó más tarde, pero sin la brillantez. Los ojos no mienten cuando el alma está expuesta. Marta perdió contratos. 2 salones que administraba en Guadalajara
Han terminado sus asociaciones debido a su reputación. Dicen que trató de demandar, pero ni siquiera pudo mantener su propia imagen, y mucho menos una demanda. Y Mateo, mi hijo, este pasó por una especie de silencio que conozco bien. El de la vergüenza, vino a verme. Días después, se sentó en el mismo sofá donde una vez jugó con autos. No sabía cómo empezar. Dejó que el tiempo haga el trabajo, hasta que habló. Mamá, estaba ciego. Pensé que estaba construyendo una familia, pero era una prisión. ¿Y tú? Eras la única puerta abierta que tenía. No lloré. Él tampoco. Simplemente nos miramos unos a otros. Porque a veces, el perdón no necesita lágrimas. De verdad. Y fue allí donde me dijo que solicitó el divorcio. Dijo que quería hacer las cosas bien. Empezar de cero. Que quería redescubrirse a sí mismo como hijo. Como hombre. Escuché. No prometí nada. Solo le pedí que recordara que la reconstrucción solo es posible para aquellos que tienen humildad. Esa noche, regresé a mi altar. Encendí una vela a Nuestra Señora de Guadalupe. Como siempre hago cuando necesito agradecer en silencio. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video, y regístrate. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan, porque muchas personas también viven rodeadas de silencio e injusticia. Y todo lo que necesitas es una vela encendida y una palabra de coraje. ¿Quieres saber qué intentó hacer Eloísa para revertir el daño? Oh, porque lo intentó. Sí. Y una vez más, fue entonces cuando cayó más profundamente. Llegó con un jarrón de margaritas en las manos y los ojos bajos. Ya estaba en la cocina, preparando un café con canela como en los viejos tiempos. Y escuché sus pasos vacilantes por la habitación. Cuando entró, solo me miró y extendió las flores. Son para Nuestra Señora, murmuró. Y para ti también. No dije nada. Recogí el jarrón con cuidado y fui al altar de la sala de estar. Coloqué las flores allí, justo al lado de la vela que había estado ardiendo desde el día en que todo comenzó a cambiar. Perdón, mamita, fui un tonto. Esa fue la primera vez que dijo eso. Su voz no era la misma que antes. Había un peso allí, un hombre que se enfrenta a su propia vergüenza. ¿Ahora entiendes por qué el silencio también es una respuesta? Pregunté, todavía de espaldas a él. No respondió, pero escuché cuando sacó la silla de la mesa. Sábado. Era... por primera vez. No tengo prisa por irme. En los días siguientes, Mateo comenzó a venir con más frecuencia. Luego trajo una mochila. Dijo que necesitaba tiempo para reorganizar su vida. Terminé ordenando su habitación, la que nunca desmantelé por completo. Todavía había un viejo cartel pegado a la pared, de un equipo de fútbol que amaba cuando era niño. Comenzamos a compartir pequeños momentos. Desayuno en el patio trasero, a pocos pasos de la panadería de la esquina. Largos silencios, pero cómodos. Me ayudó a arreglar el grifo del baño. Limpieza del techo. Un día, comenzó a aspirar el piso sin que yo se lo pidiera. Otro pintó la puerta que Eloísa había ordenado cambiar. Comenzó a acompañarme a misa los domingos. Estaba callado, respetuoso, sentado a mi lado, sosteniendo el folleto con las lecturas del día como si entendiera cada palabra. A veces, lo sorprendí mirándome, no como alguien que observa, sino como alguien que reconoce. Fue en uno de estos domingos cuando me dijo, «Mamá, quiero aprender a hacer ese arroz tuyo con zanahorias». Sonreír, y en esa sonrisa, puse todo lo que no dije antes. Hay reconciliación, que no necesita fuegos artificiales. Todo lo que necesitas es pan caliente, conversación tranquila y presencia constante. Y si me has estado escuchando hasta aquí, te diré algo. El momento más hermoso de esta historia está por llegar, porque a veces, cuando pensamos que solo quedan fragmentos, Dios viene y muestra que todavía hay oro entre los fragmentos, pero antes de eso, todavía hay un último movimiento, y fue Eloísa quien lo hizo, o mejor dicho, trató de hacer. ¿Quieres saber cuál fue su última carta? Así que, quédate conmigo, porque el final dolerá, pero también sanará. Eloísa no tardó mucho en dar el último golpe. Llegó a través de los tribunales, como siempre hacen aquellos que piensan que pueden ocultar la verdad con papeles. Presentó una demanda contra mí, alegando daño psicológico, diciendo que la traumaticé, que la expulsé embarazada,
e hice todo lo posible para destruirla. Cuando me enteré, confieso que sentí un escalofrío, no por miedo, sino por cansancio. Pensé, todavía no ha aprendido. Don Arturo me llamó el mismo día, tranquilo como siempre. Él dijo, quédate en paz, Karen. Lo que ella llama dolor, es solo una consecuencia. Y tenía razón. El juez rechazó la demanda incluso antes de la audiencia. Dijo, en lenguaje de tribunal, lo que nuestros corazones entienden bien, las mentiras tienen piernas cortas, y esas piernas no habían caminado durante mucho tiempo. Además, el juez determinó una multa por mala fe procesal. Eloísa tendría que pagar los costos, los honorarios, e incluso por tratar de engañar al sistema. Marta trató de ayudar a su hija, como siempre, pero esta vez, su propio nombre pesaba mucho. Sus salones, que antes estaban llenos de clientes e influencers, ahora estaban casi vacíos. Las mujeres del barrio ya lo sabían todo. Se dijeron el uno al otro, ya no paso allí. Una mujer que maltrata a su madre, no me corta el pelo. Me enteré, por la gente de la iglesia, que Marta tuvo que vender una de las propiedades para pagar los costos del proceso. Eloísa, sin trabajo, sin marido y sin amigos, intentó empezar de nuevo en Monterrey. Abrió una pequeña tienda, pero su nombre ya no abrió la puerta. Abrió sospechas. La gente susurraba, ella es la que engañó a su propio suegro muerto, y humilló a su suegra viva. Y allí, donde antes había hablado en voz alta, ahora pasaba apresuradamente, con la cabeza gacha. ¿Yo? Me quedé aquí, en el mismo rincón de siempre, donde el tiempo pasa más despacio y las flores saben esperar. Una tarde, cuando el sol tocó la pared, tomé una plántula de bugambilla, que me trajo un vecino, y fui a plantarla frente a la casa. Hundí mis manos en la tierra, y olí el olor de la vida que comenzaba de nuevo. Me hablé a mí mismo, casi en oración. Que florezca donde intentaron arrebatarme. Y allí me quedé, arrodillada en el suelo, ensuciando mi vestido, sintiendo el viento jugando con mi cabello. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí enojado, solo paz. Mateo llegó en ese momento. Me vio plantar, en silencio. Cuando terminé, se inclinó y ayudó a cubrir la base de la planta con más tierra. Hermoso, ¿verdad? Dijo, hermoso, pero lo mejor es que crecerá lentamente, al igual que nosotros. A veces, la vida nos hace perderlo todo para enseñar el valor de lo poco. Y aprendí, pero todavía faltaba una última página de esta historia. Un encuentro, uno que no planeé, y eso cambió todo de nuevo. ¿Quieres saber quién apareció en mi puerta meses después, con un bebé en brazos? Así que prepárate, porque ni siquiera la justicia esperaba esta visita. Era el final de la tarde cuando me senté en el porche, con mi cuaderno encuadernado en rojo en mis manos. Lo mismo donde, durante años, escribí pedidos, medidas y plazos. Ahora, se ha convertido en mi diario. Un lugar para poner lo que quedaba de mí, y lo que nació después de la tormenta. El sol se escondía detrás de las casas de Coyoacán, pintando el cielo de naranja y violeta, y el viento traía el olor del café que dejé en la estufa. La bugambilla que planté ya comenzaba a soltar sus primeras flores. Pequeño, tímido, pero vivo. Tomé el bolígrafo y comencé a escribir. Oye, la casa respira. Y yo también. No siento odio. No tengo más espacio para eso. El odio pesa demasiado para aquellos que todavía quieren caminar con ligereza. Lo que siento ahora es una especie de alivio que llega solo después de la guerra. Ese silencio que no es vacío. Es paz. Recuerdo las noches en las que bordaba con los ojos llorosos, fingiendo ver directamente solo para no pensar. De las veces que hice pastel de maíz, y vi que el plato volvía intacto. Recuerdo la mirada de Eloísa, aguda, como si midiera el valor de los demás por la etiqueta de la ropa. Y recuerdo el olor del jabón de Mateo cuando era niño. Ese olor a pureza que ahora, después de tanto tiempo, parece haber vuelto a vivir en él. La casa está en paz. Las paredes, una vez pesadas, ahora parecen respirar conmigo. Volví a coser, pero ahora no por obligación, por placer. He estado haciendo vestidos para los vecinos más jóvenes, renovando ropa vieja, transformando telas olvidadas en nuevas historias. Coser se ha convertido en mi forma de orar nuevamente. ¿Sabes lo que descubrí? Que envejecer no es ser débil, es tener tiempo suficiente para ver quién es quién.
es haber vivido lo suficiente para comprender que el amor verdadero no grita, permanece, y que el que intenta borrarte, al final, es el que más teme tu brillantez. Escribí todo esto en mi diario y, por un momento, cerré los ojos. Escuché el ruido de los niños jugando en la calle, la campana lejos de la iglesia, el canto de un pájaro posado en la barandilla. La vida volvió a ser simple y hermoso. Mateo pasó la tarde reparando un banco de madera en el patio trasero. De vez en cuando, me miraba y sonreía. Una sonrisa tranquila, sin culpa. A veces me ayuda con las plantas. A veces simplemente se sienta conmigo, toma café y escucha mis recuerdos. Ya no hablamos de lo que sucedió. No necesitamos hacerlo. Ya entendíamos todo lo que había que entender. Creo que la vejez tiene eso. Un poder silencioso para ver lejos sin tener que moverse. Y lo veo ahora. Cada humillación, cada palabra que tragué, cada lágrima oculta. Todo eso me trajo aquí. ¿Eloísa? Me enteré por terceros de que se fue de Monterrey, que sigue cambiando de ciudad. Dicen que lleva al bebé sola, que evita el contacto con todos. A veces pienso en ella, y rezo. No por lástima, sino por compasión, porque aprendí que la justicia de Dios no es venganza, es enseñanza. Escribí una línea más en el diario. No gané, no perdí. Acabo de aprender. Y fue en ese momento que escuché que llamaban a la puerta. 3 tiempos, suaves. Me levanté lentamente, pensando que era el cartero o algún vecino, pero cuando lo abrí, ¿quieres saber quién estaba parado allí en la puerta? ¿Con un bebé en brazos y los ojos llenos de lágrimas? Porque prepara el corazón, porque lo que sucedió en ese momento, nunca lo olvidé. Era ella, Eloísa, de pie en la puerta, con un bebé en brazos y una mirada que ya no era la misma. No había maquillaje, ni arrogancia, solo la fatiga de aquellos que llevaban más de lo que podían. Por un momento, el tiempo se detuvo. Me quedé allí, en silencio, mirando a esa chica que un día me traicionó dentro de mi propia casa, y ahora temblaba ante la puerta donde juró que nunca volvería a pisar. ¿Puedo entrar? Preguntó en voz baja, casi infantil. Abrí la rejilla lentamente y asentí. El bebé gimió, y cuando me entregó al niño, algo dentro de mí se rompió y se rehizo al mismo tiempo. El niño era la cara de Mateo cuando era pequeño. Tenía la misma nariz chata, y esa forma de acurrucarse en su regazo, buscando refugio. Eloísa comenzó a llorar. No vine a pedir nada. Doña Isabel, solo quería que el hijo de tu hijo conociera el amor verdadero. Al menos por un momento. Respiré hondo. Miré al cielo, y luego a ella. Eloísa, el amor verdadero no se pierde. Simplemente, cambia su dirección. Nos quedamos allí por un tiempo, en silencio. Me dijo que estaba sola, que su madre se mudó, que el trabajo no funcionó, que tenía miedo de todo. Escuché, no con lástima, con humanidad. Antes de irme, pedí sostener al bebé una vez más. Puse mis labios en su frente y susurré, que nunca te falte la verdad, mi angelito. Cuando se fue, el sol ya estaba bajo, y cerré la puerta con la certeza de que, por primera vez, el ciclo estaba completo. El perdón no era para ella, era para mí. Al día siguiente, fui a la iglesia donde me casé, y donde bauticé a Mateo. Lo mismo de siempre, con el mismo olor a cera y flores. Encendí una vela frente a la imagen de Nuestra Señora, y dije en voz baja, gracias por no dejarme perder mi fe. Me arrodillé y me quedé allí un rato, dejando que la paz entrara lentamente, como el sonido distante de la campana de las 6, de camino a casa. Preparé mi sopa de tortilla favorita, corté el queso fresco, piqué el cilantro y dejé hervir el caldo, apoderándome del aire. Mateo llegó poco después, acompañado de una niña. Mamá. Esa es Clara, mi novia. Era sencilla, con una dulce sonrisa y ojos que hablaban ante su boca. Extendió la mano y, respetuosamente, dijo, señora Isabel, Mateo me contó tanto de usted. ¿Puedo ayudar a poner la mesa? Me reí, ajustando la toalla de lino. Solo aquellos que respetan el silencio merece escuchar mi historia. Y en esa cena, no faltó nada. Ni amor, ni paz, ni nuevo comienzo. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que todo tenía un propósito. Me borraron de las fotos. Pero ahora soy el retrato que nadie olvidará.
Aprendí que el tiempo es un sastre sabio. Repara lo que el dolor ha desgarrado y convierte las heridas en hermosas cicatrices. La vida me ha enseñado que la dignidad es el vestido más caro que una mujer puede usar. Y ese perdón no es olvidar. Es elegir no llevar más el peso. ¿Sabes? Siento que esta historia no es solo mía. Tal vez sea un espejo para los que han sido dejados de lado, para los que callaron por amor, para los que tuvieron que caer para aprender a levantarse. Si me has seguido hasta aquí, gracias. Tu escucha es como un cálido abrazo al final de un largo día. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like. Es como un abrazo que calienta y apoya este pequeño rincón. Y si quieres volver por otro café y prosa sincera, suscríbete aquí al canal. Así que seguimos reuniéndonos. También dime en los comentarios dónde me estás viendo. Me gusta imaginar este café extendiéndose por tantas ciudades, de norte a sur, conectando historias y corazones. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.